Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar otra vez aquí. Ayer mismo arribamos de nuestro viaje y quiero regraciar a Brian que hemos hizo un encuentro y a Jay Kohenak que hemos hizo todos los otros encuentros que nos tuvimos. Gracias amigos, siempre eso está en nuestro corazón y siempre venís en nuestro ayuda. Merci, merci mucho. Ya estamos aquí otra vez y estamos muy contentos de recibirlos en nuestros encuentros de Alja. Quiero decir que como cada semana vamos a partillar el ecrán para contar que tenemos hoy nuestro encuentro 228 y como ya hace unos cuantos encuentros que no estábamos, olvidé de saludarvos como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a vuestros encuentros de Ángel. Como decía, estamos en nuestro programa 228. Estábamos en Cudio de que nuestros amigos en Israel estaban en los abrigos. Ya sabemos que casi todos ya salieron de ellos y con grande aprieto del corazón decimos, por favor, que venga la paz presto para todos. Que vos voy a presentar que la semana en viniente vamos a tener nuestro encuentro por la Hermandad Sefaradí. Será Sedat Behar, el presidente de la Hermandad Sefaradí, el Musafir, y la Balabaya, nuestra querida amiga Daisy Braverman. Así que vamos a conocer sobre la personalidad de Sedat y de la Hermandad Sefaradí. Si queréis mirar los filmes de todos los programas que ya tenemos hechos, podéis entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y mirar que tenemos no solamente todos los encuentros de Al final día de hoy, sino que tenemos documentarios, cantes, filmes de todo modo y también los enregistramientos de nuestra actividad en castellano las conferencias de raíces de Sefarad están ahí, que van cada semana en vivo. Además, se pueden ver ahí sobre sujetos muy, muy interesantes. Todo el canal está dedicado a la cultura y a la lengua sefaradí. Si nos quieres dar una ayuda, una colaboración, puedes entrar en sfarad.com/encuentros y vaya a ver el modo de hacernos llegar vuestro ayuda y graciamos a cada uno de vosotros que nos da su colaboración cada semana o cada mes y esto nos da mucho, mucho ayuda económico a soportar los costes de los encuentros de Ajal, que ya sabemos que cada semana vienen de baldes para todo el mundo. También nos da mucho ayuda si metes me place en nuestro canal de YouTube, si haces comentarios, si partajas los filmicos con otras personas y si vos enregistras en el canal para recibir javeres de todo lo que vamos metiendo nuevo aquí. Esto hace que YouTube haga más difusión de nuestros encuentros y esto da mucho y bueno a nuestra lengua y a nuestra cultura. Y, esto no va aquí. Tenemos esto a la fin. Hoy vamos a hablar sobre el censo del humor divino con nuestro querido amigo y Balabai por la parte del Centro Gaón, Eliezer Papo. Y quiero dar un abrazo virtual a Eliezer, que teníais cariño de verlo. Querido, venido en Bonora. Mejor fallados, mejor topados. Y qué picado que el abrazo es virtual. Sería mejor poder abrazarvos todos uno por uno y una por una. En verdad y en realidad y en tres dimensiones, ama como parece, el aeropuerto nuestro no va a abrirse tan presto. Así que los saludamientos y los besos y los abrazos por ahora se quedarán virtuales. Allora, si me dejates de partajar el ecrán. Oh, aquí está. Bien, perfecto. Como ya se perdieron ocho,
se fueron 8 minutos, entonces mejor empezar pishin pishin. Así que vamos a empezar con el senso divino de humor. Quiere decir, como sabéis, el concepto de musafires, de balabáes y musafires, es de traer siempre, que un musafir siempre traiga, que un balabái siempre traiga un musafir. Bueno, y yo la más grande parte de las veces tengo unos musafires virtuales y podemos tener abrazos virtuales, podemos tener también musafires virtuales. Y mi musafir virtual esta noche, y por esto también vuestro, es el senso divino de humor. Ahora, para poder hablar de esto, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? Ajá, ok, está bien. Sí, para poder empezar a hablar de esto, hay que hablar, hay que sublinear, para empezar, el concepto judío tradicional de los niveles diferentes de la revelación divina. Quiere decir, hay Tanaj y Tanaj realmente es un trecanón, quiere decir tres canones en junto. El primer canón es la Torá, en la Torá, según la creencia judía, y el contenido y la forma son asemaelis, vienen del asem, quiere decir son divinas. Y el contenido y la forma son divinos. Quiere decir que Moshe Rabenu era solamente una péndola para lo escribir. Nevi'im son diferentes de la Torah. En los Nevi'im, el contenido es divino y la forma es del hombre propio, la forma es humana. Quiere decir, el Dios realmente, hablando ansina en la lengua nuestra moderna, el Dios como si le mostraría al profeta en un sueño o en una extasia, como si le mostraría un filmo. Y después hay profetas que describen el filmo. Y hay profetas que descifran el filmo. Y hay profetas que hacen las dos cosas mismas, las dos cosas en junto. Quiere decir, en primero describen el filmo y después lo descifran. Y hay unos cuartenos que mezclan las tres métodas todo el tiempo. Ketuvim, que es la tercera parte del Tanaj, y el contenido y la forma son humanas. Quiere decir, el Dios no le mostró a David un filmo y David se levantó para escribir los salmos. Y el Dios no le mostró al escritor del libro de Job un filmo y este se metió para escribir su libro de Job. Y ansina con el cantar de los cantares y con Ruth y con Esther y con lamentaciones y con todo. Ama, aunque tanto el contenido como la forma son humanos, no se trata de setam humanos, setam seres humanos, sino de una gente que llevó una vida con el yo. Ansina lo llamaremos. Ansina que indirectamente sus mensajes son unos mensajes divinos porque se trata de una gente que pasó la vida entera andando con el Dios. Así que tenemos la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torah y el contenido y la forma son divinos, los Nevi'im, contenido divino y forma humana, y los Ketuvim, el contenido y la forma son humanos, ama, no humanos como yo y vos, sino una gente que tuvo Espíritu Santo, como dicen los católicos, y en el judaísmo se dice Espíritu de la Santidad. Quiere decir, Ruach HaKodesh no es Espíritu Santo, sino Espíritu de la Santidad. La Santidad es el templo. Quiere decir el Espíritu que mora en el templo, el Espíritu divino. Después de haber dicho esto, porque sin esto no podíamos entender ni una sola cosa de lo que voy a mostrar esta noche, ahora podemos pasar al sujeto importantísimo y interesantísimo y totalmente revolucionario, aunque sea que la más grande parte de los judíos en el mundo mundial lo toman de una cosa que se entiende, como por una cosa que se entiende de sí para sí, y por esto no le meten mucho tino. Y este es el facto que solamente en la Torah
solamente en el judaísmo. El Dios se percibe como escritor. Quiere decir, muchas civilizaciones y muchas culturas tuvieron unos dioses que inventaron las letras, que inventaron la ortografía, o que guardaban la ortografía, o que entregaron la ortografía a la gente. Ama ninguno de ellos nunca fue un escritor. Solo el Dios de los judíos es un escritor. Ahora, si se toma con seriosità la idea judía que el Dios propio, el Dios Barujú, es el escritor de la Torá, entonces tenemos un fenómeno hitchcockiano. ¿Por qué? Porque no solo que el Dios es escritor, sino que también aparece como persona literaria en su obra propia, mismo como Hitchcock aparece en sus filmes. Quiere decir que el Dios como escritor describe a sí mismo como persona literaria. Ahora yo sé que muchos judíos en el occidente ya perdieron esta fe eh, judía simple, ama si podéis entrar a los chapines de vuestros nonos y bisnonos y taranonos, entonces la idea es revolucionaria. El yo no es solamente el inventor que inventó al mundo, sino también que es un escritor. Y en esta obra suya, él aparece también como una persona literaria. Ahora, yo quiero ver si el Dios tiene senso de humor en los dos aspectos. Él como escritor y él como persona en su propia obra. ¿Entienden? Si el Dios usa técnicas humorísticas para desvalopar la fábula de la Torá, y de otro lado, si también pinta con colores humorísticas también a su propia persona. Y para esto empezamos con uno de los textos más serios y más humorísticos al mismo tiempo. Y esto es lo lindo de la Torá, porque solo el Dios puede, solo un escritor divino puede mezclar una seriosidad total con un senso de humor indescribible. Moshe subió a los altos cielos, como tenemos celebrado últimamente ahora en el 6 de Sivan, en la fiesta de Shiva, para recibir la Torá. Se quedó ahí 40 días y unas cuantas horas más. Y la gente, como vieron que en estos 40 días él no apareció, y viendo el pueblo que Moshe se tardaba de descender del monte, se juntó el pueblo sobre Aarón y le dijeron, levántate, haz a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y Aarón les dijo, quitad los añasmes de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de aquí decimos que los hijos también tenían añasmes, y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo quitaron los añasmes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y lo afiguró con el buril y hizo de ello un bezero de fundición. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dijo Aarón, mañana será fiesta de Adonai. Y al otro día madrugaron y alzaron alzaciones, y allegaron sacrificios de paces, y se asentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Y ahora, ¿qué dice el santo bendicho él? Y dijo Adonai a Moshe, anda, desciende, porque se dañó tu pueblo, que tú hiciste subir de la tierra de Egipto. Se apartaron presto del camino que yo les encomendé. Hicieron para sí un bezero de fundición, y se encorvaron a él, y sacrificaron a él, y dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dijo Adonai a Moshe,
vide a este pueblo, y es pueblo duro de cervez. Ahora pues, déjame que se ascienda mi furor en ellos, y los consumiré, y a ti te haré por gente grande. Moshe rogó delante de Adonai su Dios, y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto? Ahora, lo que tenemos aquí es el punto más serio de la historia judía, de una parte, donde el Dios le dice a Moshe, bueno, todo este experimento no valió mucho, ahora déjame para que los consuma, y de ti voy a hacer pueblo nuevo, como tengo fecho ya antes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora, de otro lado, tenemos también una técnica una técnica psicológica muy de en casa. ¿Qué quiere decir muy de en casa? Viene una criatura, tenemos aquí parejas enteras, ¿no? Como los Benvenisti. Viene la criatura y dice, le dice el padre, qué pasó con la matemática? Y dice la criatura, recibí cero. ¿Y qué dice el padre? El padre la grita a la mujer y le dice, ¿oyes tú lo que dijo tu fijo? Porque más no es su fijo, es el fijo de la madre. Porque su fijo recibiera 100. Ama como no es su fijo, sino es el fijo de la madre, entonces es que recibió cero. Y aquí mismo, y dijo Adonai a Moshe, anda, desciende, porque se dañó tu pueblo, que tú hiciste subir de tierra de Egipto. Ahora, ¿qué le dice? Moshe rogó delante de Adonai su Dios y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Quiere decir, con gran fortaleza y con mano fuerte es un pasuk que sigue retornándose todo el tiempo, que el Dios Barujú dice, yo vos aquí de la tierra de Egipto con con gran fortaleza y con mano fuerte. Y ahora el Moshe le retorna el pasuk y le dice, yo los quité, tú los quitaste, ¿qué quieres de mí? Son tu pueblo, que tú los quitaste. Ahora, ¿qué más le dice Moshe? Le dice también lo que dice una madre buena. No grites lo que van a decir la gente, ¿no? Lo que van a decir los del alrededor, que sos loco, vas a matar tu criatura propia. ¿Qué le dice? ¿Por qué han de decir los egipcianos diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para consumirlos de sobre las fases de la tierra? Quiere decir, la madre dice, bueno, la verdad es que la criatura le conviene de ser castigada. Ama, pensa lo que van a decir. Lo que van a decir los egipcianos de donde los quitates con milagros. ¿Qué van a decir? El Dios es grande sobre las aguas y les sacó la mar para que puedan pasar por ahí. Ama, no tiene ninguna fuerza en los montes. Esto es lo que va a salir, esto es lo que te van a decir. Pensa en la familia, pensa en el proyecto, no pensa en la criatura que merece ser castigada. Y le dice, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para consumirlos de sobre las fases de la tierra. Tornará de la ira de tu furor y arrepiéntete del mal sobre tu pueblo. Y ahora otra cosa que le dice, y mira, también que sepas, tú te juraste a sus padres que vas a traer a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob a la tierra de Israel. Me demandaste de que te deje de los matar. Yo no te dejo matarlos. Y como yo tengo Bejirá Hofshit, quiere decir escogimiento libre, no puedes hacer de mí un pueblo nuevo si yo no lo quiero. Ansina que tienes que seguir con este pueblo porque de mí no vas a quitar uno nuevo. Le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo, y les hablaste diciendo, multiplicaré vuestro semen como las estrellas de los cielos. Y toda esta tierra de la cual hablé, daré a vuestro semen y la heredarán para siempre. Y Adonai se arrepintió del mal que habló de hacer a su pueblo. Quiere decir, el Dios le dice, ahora pues déjame, a Moshe no lo deja. Y ahora el Dios no tiene otro remedio que seguir con este pueblo porque Moshe no lo deja de hacer un pueblo nuevo de Moshe. Y el Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que va a traer sus hijos. Y ahora él tiene solo dos oportunidades. O de perdonar a Israel,
No, él tiene solo una oportunidad, perdonar a Israel. ¿Por qué? Porque Moshe no deja de hacer nuevo Israel de él. Ambicimos aquí que Moshe es la madre y el Dios es el padre. Ahora vamos a ver una cosa muy semejante en un lugar diferente, en el capítulo 11 del libro de Bamidbar. Y dice así, y fue el pueblo como achacantes mal en oídos de Adonai. Y lo oyó Adonai. Y se encendió su furor. Y se encendió en ellos fuego de Adonai y consumió los que estaban en el cabo del real. Y exclamó el pueblo a Moshe, y Moshe hizo oración a Adonai y el fuego se mató. Y llamó el nombre de aquel lugar Taberá, porque se encendió en ellos el fuego de Adonai. Y la gente mezclada que había entre ellos desearon deseo. Y tornaron y lloraron también los hijos de Israel y dijeron, ¿qué nos dará a comer carne? Nos acordamos, ahora miren, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de baldes, sin pagar, sin parar, muy judío, ¿no? De los cogombros y de los melones y de los pueros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora vuestra alma se seca. No hay nada sino man delante de vuestros ojos. Y lo dicen con una menospreciación. Este man que empezó de salirnos por la nariz. No hay nada afuera de este man. Bueno, hijo mimado, les cae la comida de los cielos. No les place. ¿Qué quieren? Quieren cogombros, quieren melones, quieren pueros, quieren cebollas, quieren ajos, quieren pescado de baldes. Ahora, yo siempre pensé, enmendando este pasuk, siempre pensé que esto es una exageración súper turbo exagerada. Hasta que empezó la guerra civil yugoslava, yo vine a Israel antes de que empiece la guerra en Bosnia, y un día estoy pasando aquí por el charshi del Mahane Yehuda y veo a la madre de un amigo mío. Yo sabía que ellos, antes de que yo subí de Sarai a Israel, ellos se fueron de Sarai a Zagreb. Y la veo aquí. Y le digo, ¿qué haces? Me dice, Caleb contari mucho, es que Zagreb a mí nunca me placía y al cabo decidimos de venir por aquí. Y le digo, bueno, ¿y cómo te parece aquí? Ahora, estamos en el medio de la guerra civil que pasa en Yugoslavia. Y una judía de Yugoslavia, refugiada en Israel, ¿qué me dice? Me dice, está bien, ama, no tienen almechas para las albóndigas. Esto es lo que le manca en la vida. Hay unas albóndigas que estamos haciendo ahí, en los Balcanes, y se meten almechas, ¿no? Por medio de las albóndigas, y esto es lo que le manca. Todo el resto está bien, no tienen almechas para las albóndigas. Ahora sigue la Torah y dice, y el man, ahora la Torah lo describe de un punto de vista objetivo, y dice, y el man era como simiente de culantro y su color como color de bedelio. Se expandía en el pueblo y lo acogían y lo molían en molinos y lo mallaban en morteros y lo cocían en calderas y hacían de él tortas y su sabor era como sabor de aceite fresco. Y cuando descendía el rocio sobre el real de noche, el man descendía sobre él. Y ahora viene la parte humorística. Eh, Y oyó Moshe al pueblo llorar por sus linajes. Quiere decir, todos los tribus y linajes dentro de los tribus, una histeria general. Todos ahora están llorando. Cada uno a la puerta de su tienda. ¿Por qué? Porque como es una histeria común, como es una histeria colectiva, no basta que cada uno se cierre en su casa y que llore ahí, sino cada uno en la puerta para mostrar a todos que él hace parte del pueblo de Israel que está en histeria. Y dice, y el furor de Adonai se encendió en gran manera, y en los ojos de Moshe desplació. Y ahora la madre pasiva pasa a ser madre agresiva. Y dice, y dijo Moshe a Adonai, ¿por qué hiciste mal a tu siervo? ¿Y por qué hay allí gracia en tus ojos, quiero decir topí, gracia en tus ojos, que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí?
Mismo como antes, el Dios dijo, no es mi pueblo, es tu pueblo, Abasha, llévatelos, no quiero nada que ver con ellos. Ahora, ¿qué dice Moshe? La madre ama ahora no es más madre, o no es más madre pasiva, sino pasiva agresiva, ¿no? Dice, ¿por qué hiciste mal a tu siervo? ¿Y por qué topí gracia en tus ojos que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Me ensintí yo de todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva el que cría al que mama, a la tierra que tú juraste a sus padres. Yo no tengo nada con esto. Aquí está, aquí están el pueblo, sí, los hijos y los nietos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién se juró? Yo me juré. No, tú te juras. Bueno, tómatelos, llévatelos. No quiero saber más de ellos. Dice, ¿de dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Y si así tú haces conmigo, te rogo, matar, mátame, si topí gracia en tus ojos y que no vea yo mi mal. Quiere decir, Moshe al punto de resignación, no quiere más. Y ahora esto pasa en cada pareja. Además, lo interesante es que el triángulo entre la divinidad, Moshe y el pueblo está descrito como una familia normal. Un padre, una madre y unos críos. Ahora, ¿qué le dice el Dios a Moshe? Como un marido bueno. El Dios mete Tino que Moshe está totalmente histérico. Y le dice que ayúntame 70 varones de los viejos de Israel, que tú sabes que son viejos del pueblo, y sus oficiales, y tráelos a la tienda del plazo y estén ahí contigo. Y descenderé, y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora, como un padre sefaradí clásico patriarcal, no le dice el Dios, bueno, desde ahora tú toma el billete, váyate a Dubái, quédate 2 semanas, ¿no? O a la costa del sur o a la costa del Azur o no sé qué. ¿Qué le dice el Dios? Oh, un balabay sefaradí. Le dice, mira, es que vamos a alquilar unos babysitters. Y como, mashallah, tenemos muchas criaturas, entonces vamos a encargar 70 babysitters. Esto es lo que le dice el Dios aquí. Y dijo Adonai a Moshe, adjúntame 70 varones de los viejos. Ahora, el Dios también responde a la demanda del pueblo de una manera bastante humorística. Dice, y al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne, porque llorasteis en oídos de Adonai diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? Porque mejor nos era en Egipto. Ah, pues, Adonai, pues, vos dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de días, hasta que salga por vuestra nariz, y vos sea por asco, siendo que menospreciasteis a Adonai, que está entre vosotros, y orasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Ahora, después de eh, ¿cómo llamarlo? De esta charla divina con mucho patos, Moshe, como una madre sefaradí, le dice, y dice Moshe, 600.000 a pie es el pueblo entre el cual yo estoy, y tú dijiste, yo les daré carne, y comerán un mes de días. Serán degolladas para ellos las ovejas y las vacas para que les basten. Quiero decir, con otras palabras, Moshe le dice, ¿con qué paras? ¿Dónde les vas a traer toda esta carne? ¿Sí? Le dice al Dios, y serán acogidos para ellos todos los pescados de la mar para que les basten. Y dijo Adonai a Moshe, se acortó la mano de Adonai. Ahora verás si te acontecerá mi palabra o no. Y salió Moshe y habló al pueblo palabras de Adonai. Sí, y ahora lo que pasó, paso al pasuk número 31, y salió un viento de con Adonai y hizo volar codornices de la mar, que son un tipo de pájaro.
y las dejó sobre el real como un día de camino de la una parte y como un día de camino de la otra parte alrededor del real y como dos covdos sobre las fases de la tierra. Quiere decir, hay un metro de pájaros que cayeron de los cielos. ¿Sí? Él y se levantó el pueblo todo aquel día y toda la noche y todo el otro día y acogieron las codornices. Ahora, os quiero mostrar también una técnica corta que se llama chacás de nombres. Y mucha gente hoy en día no entienden que se trata de unas chacás. ¿Sabéis cuáles son chacás? ¿No? Chacás son chistes. Eh, que se trata de unas chacás bien que bien hacen reír, quiere decir que son eh, eh, composadas con reusidad. Ama, siendo que hoy en día nosotros tomamos todos estos nombres como nombres normales y no los tomamos por chacás, eh, vamos perdiendo el sentido pleno del pasuk. Por ejemplo, todos conocen al Baal Zevuv como un dios de Canaán. Lo que la gente no sabe es que su nombre real es Baal Zevul. Zevul en hebreo quiere decir universo. Y Baal Zevul es patrón del universo. Ahora, claro que la Torah no va a llamar a un fruto de imaginación de los pueblos de Canaán con el nombre del patrón del universo. Hay solo un Dios y es el nuestro, y Él es el patrón del universo. Ahora, yo quiero hablar de este fenómeno, entonces tengo que referir a esta divinidad. Entonces lo empezaron a llamar Baal Zevuv. Quiere decir, en lugar de Zevul, solo se troca una letra. No es Zevul, universo, sino Zevuv, la mosca. Ahora, el patrón de las moscas es lo que atrae las moscas. Y lo que atrae las moscas, claro, es la medra. Ahora, supieron los buenos de los escritores del Naj que misma Shaka no hace reír dos veces. Ahora tenemos al rey que se llama Ahav, él era un rey idólatra, y su mujer se llamaba Itatzebul, quiere decir la sacerdota del Baal Zebul. Y Baal Zebul es patrón del universo. Ahora, si esta vez también convirtieran el nombre de Zebul en Zevuv, quiere decir universo, se hace mosca, ninguno no sería. ¿Por qué? Porque es una chaca vieja, barbuda. A ella la llamaron Izebel. Izebel en hebreo quiere decir ni basura, quiere decir menos que basura. Entonces, en lugar de Zevul, tenemos Zebel, ¿no? En lugar, y Tat se acortó en solo y el nombre de la mujer es Izebel Afilú ni basura. Zevul, Zevuv, Zevul, Zebel. Dos chacás sobre la misma tema, ama en dos direcciones diferentes. Y es una técnica humorística. Y quien no lo ve, vistoso no es. Ahora, ahora os quiero mostrar otro nombre que la más grande parte de los judíos lo toman por un nombre normal y ama lo que dice la Torah. Y después salió su hermano y su mano trababa al carcañal de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. ¿Por qué? Porque en hebreo Ekev es carcañal y Jacob, entonces, es como carcañalo, diremos, como si existiera sino un nombre en judeo español. Quiere decir, como Jacob lo seguía a Esaú y no quería dejarlo a Esaú de salir antes de él, ¿no? Entonces lo achapaba por el carcañal y le dieron el nombre del carcañalo. Ahora, cuando Jacob lo engañó al padre, presentándose enfrente de Isaac medio ciego, como si él era Esaú,
Jacob lo bendijo. Después vino Esaú y truzó él también la comida que aprontó y le dice el padre, cuál lo que te haga, la bendición ya la di a tu hermano. ¿Y qué dice Esaú? Vayomer, achi kara shemo Jacob, vayakeveni ze pa'amayim. Ahora, el nombre Yaakov no tiene más que ver con el Ekev, que es carcañal. Entonces, Jacob seguirá por el carcañal, sino Jacob, el que salta enfrente de ti en el camino. Y dijo, no se llamó bien su nombre Jacob, siendo que me engañó. El hebreo dice, vaya a que ven, y esto es como saltó enfrente de mí. Dos veces mi primogenitura tomó y ahora tomó mi bendición. Bueno, ahora tenemos aquí el nombre de Jacob, que en el momento de la nombradía lo relacionan a lo del carcañal. Esaú lo interpreta después como un señal que éste saltará enfrente de él dos veces. Ahora, solo un momento. Sí, esto os quiero mostrar, después retornamos por ahí. Ahora, Jacob tuvo que pagar por los pecados que hizo, porque engañó a su padre y porque engañó a su hermano, y mismo como él engañó a su hermano primogénito, encima lo engañaron a él y le trujeron la hija primogénita en lugar de la hija que quiso. Y mismo como él engañó a su padre amostrándose con las vestimientas de Esaú, o por medio de vestimientas presentándose como Esaú, encima los hijos de Jacob trujeron la vestimenta de Yosef manchada con sangre y le dijeron al padre, esta no es la túnica de tu hijo. Quiere decir, él pagó por los pecados y ahora está retornando. Y al retornar a Israel, durante la noche, tiene una lucha con un ángel divino o se puede decir con su propia conciencia. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el ángel? Le dice el ángel, ¿cómo te llamas? Y le dice Jacob. Y le dice el ángel, y dijo, no será dicho más tu nombre Jacob, sino Israel, porque mayorgaste con el Dios y con los varones y pudiste. Israel entonces viene de Sarita im el, mayorgaste o te emprincipaste en hebreo, te hiciste príncipe frente a un ángel. Ahora, senso divino humorístico. Todo el tiempo que Jacob cocheaba moralmente, andaba derecho y directamente. En el momento que Dios le perdonó y le trocó el nombre como un signo de una personalidad nueva, Jacob empieza a cochear en la vida real. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el ángel con el cual se luchó le tocó un nervio en la tetiva y desde aquel momento Jacob empieza a cochear. Ahora, esto es un senso de humor extraordinario, profundo y estremeciente, que todo el tiempo que va cocheando moralmente, él se llama Jacob, quiere decir uno que salta enfrente, engañador, uno que engaña, que salta no por justicia. Yené como le trocan el nombre en Israel, quiere decir Yashar el que va por el camino derecho, empieza a cochear. Ahora os quiero mostrar otros dos ejemplos de este fenómeno de chacás de nombres. Dice, ¿dónde está el primero? Si es este, sí, es este. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y dijo, que en la tienda. Y dijo, tornaré a ti al otro año. Y tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Ya se había acabado a Sara la usanza de las mujeres, quiere decir la menstruación. Y Sara se rió entre sí diciendo, después que me envejecí, habrá a mi vicio, siendo mi señor también viejo. Y dijo Adonai a Abraham, ¿por qué se rió Sara?
diciendo, de cierto tengo de partir siendo yo viejo. ¿Hay para Adonai alguna cosa maravillosa? Al tiempo señalado tornaré a ti, al otro año, y Sara tendrá un hijo. Y Sara llegó diciendo, no me rí, porque temió. Y él le dijo, no es así porque te riste. Ahora, Yitzhak en hebreo significa se reirá. Eh, miren aquí. Y visitó Adonai a Sara como había dicho. Y hizo Adonai a Sara como había hablado. Y se encindió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez al plazo que el Dios le había dicho. Y llamó al nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y era Abraham de edad de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Y dijo Sara, rizo me hizo el Dios, todo el que lo oyera se reirá conmigo, o se reirá de mí. Miren aquí, Vatomer Sara, Sehoka Sali Elohim, Kola Shomeya Ishakli. Y dijo Sara, el Dios hizo una burla de mí, todo que sentirá se reirá. O también podemos decir, el Dios me hizo una alegría y todo que lo sentirá se reirá con mí. No importa. Ama Yitzhak significa se reirá. ¿Por qué? Porque cuando el Dios dijo a Sara que va a parir, miren aquí, Vaipol Abraham al Panav. Lo meldaré en hebreo y lo traduciré aquí porque no traducí aquí la traducción justa. Dice así, en el Pasuk 15. Vayomer Elohim el Abraham, Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai ki Sarah shema. Y dijo el Dios a Abraham, Saraya, tu mujer, no llames más su nombre Sarai, porque su nombre es Sarah. Uberachti ota, la bendiciré. Vegam natati mimena leja ben. Y también te daré un hijo por medio de ella. Uverachtia, y la bendiciré. Vehayeta legoim, y será madre de naciones. Amim mimena ihu. Pueblos enteros van a salir de ella. Y ahora miren. Vaipol Abraham al panav. Vaitzhak. Y cayó Abraham sobre sus faces como un acto de adoración y como un acto de honor. Vaitzhak, y se rió en su corazón. Vayomer belibó, y dijo en su corazón, Haleven mea shana y valed, una persona de 100 años va a tener hijo. Veim Sarah habatishim shana teled, y si Sarah con sus 90 años parirá. Vayomer Abraham el Elohim, y dijo Abraham al Dios, Lu Ismael lefaneja. Muchas gracias, muy bien, ama que Ismael siga siendo vivo enfrente de ti, porque este otro no me parece que va a venir. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. שרה, tu mujer, te engendrará un hijo. וקראת את שמו יצחק. Y le ponerás el nombre de Reire. ¿Por qué? Porque te reíste cuando te dije. Así que el nombre de Isaac realmente tiene que hacer recordar las dos cosas. También la menoscreencia de Abraham, que no crió, que el Dios Kadir de le traer un hijo, y también la grande simha, la grande alegría de Sarah, que dijo, el Dios me hizo una alegría y cada uno que lo sentirá, conmigo se alegrará. Y ahora quiero pasar a un libro entero. Quiere decir, no mucha gente sabe y no mucha gente mete en tino en el facto que tenemos en el Tanaj un libro que es entero humorístico. Quiere decir, no es una episoda y no es una técnica humorística usada en una episoda, sino un libro enteramente humorístico. Y es el libro que lo meldamos Hora de Minha en Yom Kippurim, es libro de Yonah. Y ahora estamos meldando una traducción fecha en Sarai. No la tengo meldado nunca, así que la vamos a meldar ahora. Juntos me quiero creer que es una traducción, bueno, es libro de Yonah y la persona que lo tradució es un rabino, así que hay que creer que supo lo que estaba haciendo. Y fue la palabra de Adonai a Yonah, hijo de Amitai, por decir, levántate, va en ciudad grande y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y levantó se Yonah para fuir a Tarshish delante de Adonai. Quiere decir,
aquí tenemos una parodia sobre el propio eh, sobre el propio propia llamada del profeta. Tenemos en la Torá, tenemos dos maneras de cómo profetas responden. Unos dicen, yo no soy digno, yo no sé hablar, y el Dios dice, no te mires, yo estaré contigo. Ama aquí, en el caso de Yoná, bueno, y la otra posibilidad es que el profeta diga, mándame, voy yo. Quiere decir, o no soy digno y el Dios le ayuda, o mándame, esto pronto. A ninguno nunca se le ocurrió de fuirse de enfrente de Adonai. Y también es una idea muy interesante que el Adonai no te puede topar en Tarshish, porque el Dios es solo Dios de Israel, y si tú sales de Israel, sales ¿cómo llamarlo?, del territorio de su jurisdicción, del territorio de sus injerencias. Y dice, y Adonai hizo levantar un grande viento, decir, un grande viento sobre la mar, y fue tempestad grande en la mar, y la nave parecía que se rompería. Y tuvieron miedo los marineros, y amaba cada uno a su Dios. Quiere decir, son de naciones diferentes y cada uno tiene su Dios pagano. Y echaron los atuendos que en la nave a la mar para descargarla de ellos. Y Oná, ¿qué hace una persona si hay una tempestad grande en la mar? Especialmente si él sabe que él es la causa de la tempestad. Se echa a dormir. Y Jonás se había abajado a los lados de la nave y se había echado a dormir. Y llegóse el maestro de la nave, el capitán, y le dijo a él, ¿qué tienes, dormiente? Levántate, llama a tu Dios. Ulay se apiadará Adonai de nosotros y no nos aguaremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos goralot, y así sabremos por qué nos ha venido este mal. Y echaron goralot, y el goral cayó sobre Yoná. Y dijeron a él, decláramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Porque la gente, la más grande parte de la gente que merecen ser castigados es por los maltratamientos en el oficio, ¿no? Y dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo seas? Y dijo a ellos, yo soy hebreo. Quiere decir, ellos lo demandan qué es su profesión, y él dice, yo soy un judío profesional. ¿No? Sí. Eh, y temo de Adonai, Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Pues si tú te temes del Adonai, que es un Dios global, universal, que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo te se puede ocurrir que puedes engañarlo fuyéndote a Tarshish porque ahí el Dios no te topará? Y temieron los varones temor grande y dijeron a él, ¿por qué es hecho que entendieron los varones que delante de Adonai él fuía como les declaró él? Y dijeron a él, ¿qué te haremos para que la mar se repose? Si como la mar se crecía y se envolvía. Y respondió a ellos, tomadme y echadme a la mar. Y la mar se reposará a vosotros, porque yo sé que por mí se hizo esta grande tempestad sobre vosotros. Ahora, aquí también tenemos una parodia sobre el motivo de marineros en la literatura mundial. Los marineros son una gente que en cada puerto y puerto tienen otra mujer y otras criaturas y hablan en falsía y van maldiciendo y no se les puede creer mucho y tienen muchísimas supersticiones. Este es el motivo de Ancina están descritos en la literatura mundial. Y aquí los marineros son una gente honesta, muy morales. Y a Filú, cuando Joná el profeta les dice que lo echen, ellos dicen, no, no podemos. Y procuraron los varones por tomar la nave a lo seco y no pudieron, porque la mar crecía y se envolvía sobre ellos. Y exclamaron, y ahora más no exclaman a sus dioses cada uno, sino del mal destino de Joná. Entendieron que sí que hay un Dios y es el Dios de Israel, porque el mal estado de Joná demuestra que hay
que hay un Dios que se manifiesta en perseguir a este profeta. Y dijeron, te rogamos ahora, Adonai, que no nos perdamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Adonai, como quijites, azites. Y tomaron a Yoná y echaronlo a la mar. Y se aquietó, y se reposó la mar de su furia. Y tendieron aquellos hombres a Adonai con gran temor y ofrecieron sacrificios. Ahora, lo que pasa es que en esta parodia, los profetas normales, 40 años vienen y hablan y acavidan a la gente y van diciéndole cosas y no pasa nada, la gente no oye. Yoná no quiere decir nada a ninguno y él tiene más reushidad que todo el resto de los profetas en junto. ¿Por qué? Porque inmediatamente toda la gente reconoce en la divinidad de Adonai y prometen de traerle, prometen de convertir y traer sacrificios. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Y apareció Adonai un pez grande que englutió a Yoná. Ahora, una persona normal, ¿qué hace cuando lo englute un pez? En 2 minutos de vida que le quedaron, grita, llora y empieza inmediatamente a decir sus tefilot para que el Dios lo salve. Y si lo salva, lo salva, y si no lo salva, no. Yoná se queda en el estómago del pez por 3 días sin decir ni una sola palabra, esperando que el Dios haga teshuvah y que el Dios lo deje, porque él no quiere hacer teshuvah y él no tiene ninguna ganas. Ama como esto no pasó, entonces Yoná empieza su oración. Ama su oración no es una oración normal, porque una persona en el estómago de un pez va exclamando que el Dios lo escape. Y que dice, hizo oración Yoná a Adonai su Dios desde el vientre del pez y dijo, exclamé de mi angustia a Adonai, y él me respondió. ¿Cuándo te respondió? De Ainda no te respondió. No, él tiene ya fiusia que el Dios le responderá en el momento que abrirá la boca. Y dice, eh, y él me respondió, del vientre de la tumba exclamé y mi voz oítes, me echaste a las profunduras en medio de los mares y las aguas me rodearon. Todas sus ondas y tus alas sobre mí pasaron y yo dije, yo soy echado delante. Y bueno, semejante, no vamos a mandar todo porque no tenemos tiempo. Y el Dios, ¿qué dijo el Dios? Y habló Adonai al pez y vomitó a Yoná sobre la tierra. Y fue palabra de Adonai a Yoná por segunda vez diciendo, levántate, va a Ninvé, ciudad la grande, y pregona en ella el pregón que yo decía a ti, que yo te digo. Y levantóse Yoná y fue a Ninvé como palabra de Adonai. Ninvé era ciudad grande, de manera de 3 días de camino. Quiere decir, toma 3 días para venir del norte de la ciudad hasta el sur de la ciudad. Y empezó Yoná a andar por la ciudad camino de un día, sin abrir la boca. Y pregonó, después de hacer, así dice el hebreo, después de hacer este camino de un día, abrió la boca y dijo una sola frase. Od arbaim yom veninve nepachet. 5 palabras. Que dijo, ainda 40 días y Ninvé será destruida. Ahora nosotros conocemos el motivo del profeta que viene a un pueblo ajeno y una ciudad ajena. Él dice esto y esto y la gente se ríe de él y después la cosa viene enfrente del rey y el rey dice, llamadme a este Moshe, llamadme a este profeta y el rey dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace? Si este le dice, me mandó el Dios para decirte, y el rey le dice, ¿quién es el Dios? No, en esta parodia lo que pasa es lo siguiente. Dice, y creyeron los hombres de Ninvé a Adonai, Ansina Pishin, mismo como los marineros. Él dijo 5 palabras, él se fue de Israel a New York de aquellos días, dijo 5 palabras, parece ser también que las dijo en hebreo, solo una vez, sola. Todo New York se paró y todos dijeron, y creyeron los hombres de Ninvé a Adonai y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, empezar de los grandes de ellos hasta los chicos. Quiere decir, no es una cosa populista, que empezaría de la gente baja. No, primero las élites y después la gente chica. Y llegó la palabra hasta el rey de Ninvé. Y levantóse de su silla
y echó de sí su vestido. ¿No? Tenemos visto a un rey una vez, y cubrióse de saco y se asentó sobre ceniza, y hizo pregonar y anunciar a Nínive por mandado del rey de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten ninguna cosa. Ahora, ¿qué no entendió hasta ahora que se trata de una parodia? Ahora tiene la última oportunidad, porque cuando tenemos visto en la Torá un ayuno de bestias, un ayuno de behemotes, ¿no? Estas no tienen Bechirá Hofshit, por esto no tienen pecados, por esto no tienen que hacer ayuno. No, dice: pues y ovejas no gusten ninguna cosa, ni coman ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales. Ahora, el hombre se cubre de saco porque esto lo hace incómodo, y es una manera de decir, regreto mis pecados. Ama cuando una oveja, ¿no? Con todo lo que tiene por encima de sí, por encima de esto mete también un saco, ¿qué pasó? No pasó nada, ¿no? Y dice, eh, y se conviertan y se tornen cada uno de su camino malo y de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se arrepentirá Adonai y se tornará de su rabia y se apartará de su rabia y de su ira y no nos perderemos? Ansina, una reusidad extraordinaria que no pasó nunca en la historia ni humana ni judía. Estamos para escapar. Y dice: y vido Adonai sus hechas, que se convirtieron de sus caminos malos, y arrepentióse Adonai del mal que había dicho de hacerles, y no les hizo. Y Yoná se asuflamó mucho, se anojó. El único profeta en la historia que rehusó, se anojó. ¿De qué se anojó? De la reusidad. Sí, el resto de los profetas nunca rehusaron. Este sí rehusó. ¿Qué es la reacción del profeta? Dice: y hizo oración a Adonai. Y ahora estamos viendo, mismo como el Yoná es antiprofeta, y mismo como su oración de antes era una antioración, ahora tenemos una super turbo antioración. Porque esta oración es todo lo que una oración no debe ser. Y dice así: y hizo oración a Adonai y dijo: y ahora Adonai, ¿no es esto lo que yo dije estando ainda en mi tierra? Por esto me decidí de fuir de Tarfish, porque sabía yo que tú sos Dios piadosa y graciosa. Y ahora Yoná convierte todos los efectos de la divinidad en defectos. Quiere decir, ¿desde cuándo el facto que el Dios es piadoso es una cosa mala? ¿Desde cuándo el facto que el Dios es gracioso es una cosa mala? eh, tarde de anojarte. Esto es una cosa buena. No, no, no. Dice, tarde de anojarte, de grande merced, para arrepentirte del mal. Sabiendo todo esto, sabiendo que este modo de Dios sos, claro que no quise ir a decirles la profecía tuya, sabiendo que tú les vas a perdonar y ellos me van a decir: mira, este tonto nunca pasó la profecía que el Dios le dio. Y ahora, para escapar, dice: ahora Adonai rogo yo, toma mi alma. Ahora Moshe dijo: toma mi alma si no quieres perdonar a la gente. Yoná dice: toma mi alma si quieres perdonar a la gente. No, si quieres perdonar a estos, a lo manco toma mi alma, para que no lo vea con mis ojos. Y dice: y ahora Adonai rogo yo, toma mi alma, porque mejor mi muerte que mi vida. Y dijo Adonai: ¿haces tú bueno a enojarte tanto? Y salió Yoná de la ciudad y asentóse al oriente de la ciudad, y hízose ahí una sucá, y se asentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué será y qué acapitará de la ciudad. Quiere decir, si el Dios se tornará en Teshuvah y los matará como debería. Y preparó Adonai un quicayón, el cual creció, quiere decir, es un tipo de planta, sobre Yoná, para que asiese sombra sobre su cabeza y lo defendiere de su mal. Y alegróse Yoná por el quicayón con alegría grande. Y preparó Adonai un gusano al venir a la mañana del día venidero, el cual firió al quicayón, y él se secó. Y fue que al salir el sol, preparó Adonai fuerte sol, solano, y el sol firió a Yoná en la cabeza de tal que se desmayó, y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Y dijo Adonai a Yoná: tanto por el quicayón, ¿no? Quiere decir, tanta drama
por una planta. ¿Tuviste tú la estima del quicayón en cual no laboraste, ni tú lo hiciste crecer, que en interval de una noche nació, en tiempo de otra noche desapareció? Y yo no tendré, no tendré yo piedad de Nínive, la ciudad, la grande, donde hay más de 120.000 de personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Y yo también hablo de animales con toda la seriosidad. Bueno. Allora, Miel Camoja no sea bon volver al pesha, estos son pesukim que estamos ajustando, esto no hace parte del profeta, quiere decir, con esto se escapó. ¿Qué estamos viendo aquí? Quiere decir, y para escapar una frase, es un libro humorístico que hace, que pasé de tres cosas. La primera cosa, la idea de que pueblo de Israel es escogido para ser escogido. No, ya no. Escogido para una cierta cosa. Si uno quiere comer una sopa, escoge una cuchara. Si uno quiere comer un pedazo de carne, escoge un cuchillo con un pirón. Ninguno no escoge un cuchillo para que siga su cuchillo escogido. Y ninguno no escoge una cuchara para que siga su cuchara escogida. El escogimiento de Israel es para servir a la gente. De otro lado, Ri sería el autor del libro y dice, a los judíos, siendo Moshe Rabbenu, demandó del Dios, Barujú, discriminación tanto positiva como negativa de Israel. Así ha dicho Moshe al Dios, ¿cómo vos saber que topí gracia en tus ojos? Que seamos diferentes, yo y este pueblo, de todos los pueblos. Y le dijo el Dios pequé. Ahora, ¿qué quiere decir diferentes? El resto de los pueblos, si tú tienes un contrato con la divinidad, si tú sigues con el contrato, el Dios sigue con el contrato y te trae bendiciones. Tú echas el contrato detrás de tu espalda, el Dios te echa a ti detrás de la espalda y no pasó nada. Dijo Moshe, no, 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 yo no quiero esto. Yo quiero que se santifique tu nombre sobre nosotros, tanto si estamos cumpliendo el firmamiento y tanto si no. Si cumpliremos el firmamiento, que se cumplan en nosotros las bendiciones, y si no cumpliremos, que se cumplan en vosotros maldiciones. Ama en cualquier caso que seremos sacerdotes tuyos en el mundo y que el mundo por medio de vosotros vea la manifestación de la presencia divina entre la humanidad. Por esto, Yoná, como una metáfora para el pueblo judío, si el judío hace bien, el Dios lo bendice y el mundo mira y dice, mira a ver que hay un Dios, porque estos están haciendo bien y el Dios los bendició. Ahora, si el pueblo judío no hace la Torah, viene la maldición. Y en él dicen los pueblos, mira, qué maldición, la verdad que hay un Dios. Bueno, otra cosa que tenemos es que eh, la más grande parte, la más grande parte de la gente no lo entienden por una parodia. Ama creo, esto es mismo, y con esto escapo, esto es mismo como encender la luz en una camareta. Tanto si después la matas, la persona no cae más. Porque si yo entro en una camareta, hay una oscuridad, yo en cada dos pasos caigo. Porque por ahí no tengo visto el piano y aquí no tengo visto el gato y aquí no tengo visto el cabezal. Ama, si tú me encendiste la luz por un minuto solo, yo tengo visto la camareta. Después, tanto si amatas, yo no puedo más caer. ¿Por qué? Porque me recuerdo, aquí está el piano y aquí el gato y aquí, bueno, el gato se mueve. Ama aquí el cabezal y aquí la cabeza y aquí. Bueno, así mismo con esto. Yo no creo que después de esta topadura vuestra esta noche, que alguno de vosotros pueda enseguida meldar este libro con cualquier otra dioptría afuera de la dioptría de parodia. Porque una vez cuando se enciende la luz y cuando se ve cómo funciona el texto, esto no se puede, eh, para no ser comparado, hay una expresión en ladino que se dice, el culo que pedó despedar no puede, ¿no? Así que después de haber entendido un texto, no se puede desfazer con este entendimiento. Esto es, muchas gracias a todos. Merci, merci, Eliezer. Es que cuando nos viene la luz
sobre una cosa. ¿Viste cuando uno dice, me apercibí de esto que ayer no conocía y uno siente que es como la luz dentro del meollo? Y ahora tenemos encendida la luz y cuando vamos a meldar, vamos a tener esto en nuestro meollo también. Siempre nos empezamos, está muy, muy interesante. Podríamos estar aquí 3 horas más sintiendo con mucha atención. Todas las veces que vienes a los encuentros, nos viene este modo de alegría de empezarmos una cosa nueva. Tenemos aquí algunos mensajes del empecillo. Quiero rengraciar, voy a hacerlo corto. Quiero rengraciar a todos que nos están dando la venida en Bonora. Nosotros también tuvimos el cariño de vosotros. Tuvimos un viaje maravilloso y puede ser más en adelante, vos contaremos. Hay una demanda de Adrián Toro Quintero que dice, ¿qué cosa es cogombros? Ah, con gombros, lo que se llama en hebreo melafefón. Ok, ¿es con gombros? Sí, es una Ah, palabra española vieja. Son esta cosa verde. No hay una ensalada sola en Israel sin esto, ¿no? Eh, ok. esta cosa verde, Ancina, como, parece un poco como una chica berenjena y es verde de color. Pipino, pipino Ah, aquí viene. Sí, pipino, sí. pipino. Ah, ok. Y ahora ya embezimos algo nuevo. Yo no sabía que se llamaba cogombros. Bueno, dice Gloria Asher, hermoso Eliezer que escogites estos verbos que hacen parte de la perasha que meldimos ayer. Bueno, esto fue antes, no en la parte de antes. ¿Y qué más tenemos aquí? Algunas demandas que ya respondimos. Gloria Asher también dice, en sintiendo esta explicación sobre Sarah y más, Macodri, como dicen las mujeres a la fin de la Megilat Ruth, que ahora Naomi tenía hijo. Ujú, ujú, sí. Bueno, Eliezer, que topates la humor del Dios mismo en Yoná, que me damos día de Kippur. Y tiene Ah, razón, tiene razón, Gloria, porque esta parte de Moshe se me dio mm. justamente este Shabbat. Claro, y esto. Miriam Sherman dice, estoy gozando muy mucho esto. Ancina hablamos cada día de la Biblia en mi familia, especialmente con mis estudios en Biblia. Maravilla, Eliezer, gracias. Ah, Adrián Toro Quintero dice, pienso que al meldar el texto de hoy, Moshe encara al Dios, que es decir, se mete frente al Dios, y está Moshe como arrabiado. Sí, sí, sí. No, no, no. La verdad funcionan como una pareja que crecen una criatura en junto. Entonces, de vez en cuando, el padre dice, bueno, yo quiero matar a esta criatura. De vez en cuando dice la madre, bueno, yo me voy y no quiero saber más de esta familia. ¿No? Ama, al cabo del cabo, se reúnen todos, los padres y hijos, y, Es y, solo unos y- puntos, es para quitar la rabia. lo lindo es que está Ancina escrito de una manera tanto viva. Yo siempre digo, tanto en el judaísmo, para que no se diga que estamos comparando con los demás, con los cristianos o con los musulmanes, tanto en el Ujú. judaísmo, cuando miras los libros que escriben sobre los rebes y sobre los rabinos de los Hasidim y sobre no sé qué, entonces tantas maravillas y tantos milagros y tanto que uno sabe que con tanta divinidad este libro puede ser solamente humano. Ahora, la Torah es tanto humana que puede ser divina. Mm, maravilla, verdaderamente. David Cohen que dice, qué bueno es de salir de los jaberes actuales con la hora tan sabrosa de Eliezer Papo. Rachel Bornik que dice, merci mucho Eliezer. Gloria Asher, gracias Eliezer, y hemos encendides muchas luces. ¿Qué más tenemos? Gracias a Eliezer, muy clara tu explicación. Ama, como es el nombre de un teléfono móvil, le vamos a decir Samsung, es que te lo dice. Bueno, muchos saludos y muchas gracias al Samsung.
Muchos se olvidan de meter su nombre al entrar y les queda el nombre del aparato con el que entran. Y la del cabo que tenemos, muchas gracias por el encuentro de este día. Empezamos mucho, como siempre, muy grato reencontrarnos con doña Liliana y con Marcelo y con don Marcelo. Merci mucho a todos. Eliezer, siempre como te digo, es un placer de sentirte. Podía yo conversar contigo horas y horas y conversar no, solo sentirte y quedar callada. Cosa que a mi marido le placería mucho. Bueno, dice, Yoja viene un amigo y le dice, mira que mi mujer dejó de hablarme 3 meses no abrió la boca. Le dice el amigo, le dice, quítala. Le dice, la quise quitar, pero de otro lado estoy pensando, ¿dónde voy a topar encima una mujer? Bueno, nos vamos a ir. Vos sueto a todos que ahí en Israel que tengáis paz. Lo diremos muy mucho y no es una shaka para el idioma que nos mande un poco de descanso de esta hal que estamos metidos ahí, ¿eh? Un poco de De la boca tuya a la días oreja del buenos. diablo. Esto. Bueno, voy a partillar como siempre mi ecrán a la fin para contaros que la semana en Vinien, 22 de junio, vamos a tener a la Hermandad Sefaradí en nuestro encuentro. La balabaya será Daisy Braverman, nuestra querida amiga, y su musafir Sedat Behar, el presidente de la Hermandad Sefaradí, que nos va a contar un poco sobre él y sobre la hermandad. Como cada semana, vos encorajamos a mirar los filmes de los programas de Encuentros de Ajad y todas las otras cosas que hay en el canal de youtube.com vara Sefarad, que vas a gozar y mucho. Si nos quieres dar un ayudo, puedes entrar en sfarad.com vara encuentros y también con las distintas cosas en nuestro canal de YouTube, todo nos ayuda. Y ahora sí, semana buena, paz para Israel, más que nada y para todo el mundo. Vos tornamos a vernos el Al del Vinien y que tengamos toda la semana javeres buenos sobre nuestra tierra de Israel. Amén, ve Queridos, amén. siempre es muy bueno toparnos aquí. Un poco de alegría para traer a las casas y de sabiduría como el día de hoy. Vos queremos a todos. Bravo, bravo, Eliezer. Una Gracias, maravilla. gracias. Semana buena, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por el encuentro. Shalom, Eliezer Papo. Saludos desde México. Shalom, shalom, saludos a todos. Shalom, Ham Israel Hay. Amén, ve amén. El Dios vos guadre, Amén. sanos y recios que estéis. Shalom. Anoche a todo Israel. תודה רבה.